Buenas noches. En esta oportunidad voy a exponer sobre eh, cómo podemos usar los servicios de emergencias psiquiátricas que ofrecen hospitales especializados en nuestra ciudad, específicamente en Lima. Hay una normativa que rige qué debe atenderse, qué no debe atenderse. Y bueno, esta charla está dirigida principalmente a los familiares que tengan algún paciente atendiéndose en un servicio de salud mental o también a los mismos pacientes que hayan iniciado un proceso de atención a sus problemas de salud. Bien, empecemos. ¿Cuándo acudir a emergencias psiquiátricas? Quiero empezar por la palabra emergencia. La palabra emergencia hace alusión a una situación repentina, es decir, algo que surge de pronto, de manera inesperada, sin que uno lo haya podido prever y este nuevo escenario, este nuevo problema amenaza la vida del paciente. Eso es lo que clásicamente entendemos por emergencia en lo que es el ejercer de la medicina. Pero, específicamente en psiquiatría, el concepto de emergencia abarca un poco más. No solamente es emergencia la situación en la que el paciente esté en peligro, me refiero a su vida, sino también va a ser emergencia propiamente dicha cuando la vida de otra persona cercana a un paciente descompensado esté en peligro. Eso también es una emergencia para nuestros servicios de emergencia en los respectivos hospitales. Pero, ¿atendemos solo emergencias? No, no solo atendemos emergencias. La emergencia es, como les mencioné, algo de manera súbita y su riesgo de perder la vida o de hacer perder la vida a otra persona de manera involuntaria es también inminente. Esa es una emergencia propiamente dicho, pero hay otras situaciones de riesgo que no llegan a ser emergencias, pero sin embargo ameritan una atención porque tienen riesgo de convertirse en una emergencia o tienen riesgo de generar una gran angustia, un gran perjuicio al paciente, ¿no? Entonces, se clasifica, así como en otras emergencias de otros hospitales, en cuatro niveles, ¿no? La emergencia, la prioridad uno es la emergencia, propiamente dicho. Eh, la prioridad 2 es la urgencia mayor, la urgencia que está a punto de convertirse en emergencia en unos minutos. La urgencia menor, que es una descompensación que interfiere con la vida del paciente de manera importante. Y la prioridad 4, que va a ser pues un problema quizás menor que no ponga en peligro la estabilidad del paciente, la vida del paciente, la vida de otras personas y que se pueda manejar probablemente por consulta externa. ¿Ok? Muy similar a lo que pasa en otras emergencias. ¿Ah? Ojo, pero es preferible acudir a emergencias cuando uno tenga problemas de prioridad uno, 2 o 3. De prioridad 4 no es preferible, pero también se atiende, porque a veces uno como paciente no tiene por qué saber cuándo algo realmente amenaza mi vida o cuándo no. Entonces uno puede ir quizás desconociendo algunos temas y bueno, en el triaje se catalogará y se le brindará la información adecuada para que pueda solucionar sus malestares, ¿ok? No significa que no atendamos prioridad 4, sí se atiende, pero no es lo preferible y en caso hubieran otros pacientes, tendríamos que priorizar y probablemente se puede generar una demora.
Entonces hay que tener en cuenta eso. Bien, como les digo, vamos ahora a conocer un poquito más las prioridades rápidamente. Prioridad uno. Son dos básicamente, cuando está en riesgo la vida del propio paciente y cuando está en riesgo la vida de otra persona. El intento de suicidio comprobado o frustro, es decir, que alguien lo ha interrumpido, es una prioridad uno. Es una prioridad uno. Debería atenderse en un servicio de emergencias. Sin embargo, el tema de salud mental se va a ver después de haber atendido cualquier problema de salud física. Muchas veces en un intento de suicidio hay lesiones que podrían ser importantes. Entonces tiene que ser evaluado primero por un servicio de medicina general. Y luego de haber recibido esa atención, recién derivarse acá al servicio de emergencias. También es muy frecuente que en un intento de suicidio el paciente se haya intoxicado con alguna sustancia. En ese caso, también debe ir primero a un hospital general para que se descarte algún compromiso de su salud física y luego explorar el grado de ideación suicida, explorar los motivos, las cosas que lo precipitaron a esa crisis. ¿Ok? Ese es el detalle con esta prioridad uno que muchas veces primero va a ser atendido por hospitales generales. No siempre. Por ejemplo, en caso de que una persona haya estado a punto de ingerir una sustancia nociva y justo el familiar lo detiene. Ahí podría ser considerado todavía prioridad uno y ser atendido directamente acá. O que el paciente intente este cometido dentro de las instalaciones del centro de salud. Entonces, esa es otra cosa. Si no hay un compromiso físico de la salud, entonces se podría atender directamente. Pero si lo hubiera, tiene que ser evaluado primero por colegas de la especialidad correspondiente. Muy bien. La otra situación es agresividad a otros, pero no cualquier agresividad. Es decir, supongamos que dos personas en la calle por algún conflicto personal se agreden. Eso no va no a consistir en una emergencia de prioridad uno para el servicio de psiquiatría. Es una agresividad que es secundaria, es debido, está en el contexto de un problema de salud mental previo. Por ejemplo, una persona que padece esquizofrenia o un trastorno bipolar, digamos que tuvo una descompensación, no tuvo acceso a la medicación oportunamente y motivado por su enfermedad, por los síntomas de su enfermedad, a veces las alucinaciones, las voces que le pueden dar órdenes, decide agredir a otra persona. Y digo decide entre comillas porque entendamos que está padeciendo los síntomas de una enfermedad, ¿no? Entonces, en ese contexto, la heteroagresividad en el contexto de una salud, de una enfermedad mental previa, eso es prioridad uno, porque no está en riesgo solo la vida del paciente, sino de otras personas. Bien, vamos con el siguiente. Prioridad 2. Las prioridades 2 no son algo inminentes, como les decía, pero tienen potencialidad de serlo. Por ejemplo, el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia, si bien es cierto, no es algo que vaya a matar al paciente de manera inmediata, pero sí le va a perjudicar, porque es un paciente que está intentando evitar recaer en lo que es el consumo y los síntomas del síndrome de abstinencia lo están llevando a una desesperación y él está luchando. Si él recayera en el consumo, va a tener un deterioro social, va a tener experiencias negativas para él, no le va a sumar para su tratamiento. Y es por eso que es una prioridad 2. Tenemos que evitar ello. Aparte que un consumo excesivo puede llevar a muchos riesgos. Entonces, por eso también es prioridad 2. Sin embargo, para nosotros atender un síndrome de abstinencia, el paciente debe desear la atención. Muchas veces se da el caso de que traen familiares al paciente en contra de su voluntad y solicitando incluso una hospitalización de manera insistente. Entonces, eso no es, entendemos la preocupación de los familiares,
pero no vendría a ser una prioridad 2 porque el paciente no tiene conciencia de enfermedad. Tiene que, digamos, desarrollar un compromiso con su tratamiento para que nosotros podamos intervenir. Al menos no podemos hacerlo en contra de su voluntad, eso está contraindicado, incluso normado por las leyes del país. El paciente con conducta psicótica. Acá pongo un ejemplo. Por ejemplo, mi familiar está escuchando una voz que le dice que pinta las paredes y las pinta. Es decir, está con unas alucinaciones y esas alucinaciones mueven al paciente, lo inducen a cometer actos. Y ese es un riesgo. Ese es un riesgo. Ese hay que traerlo al servicio de emergencias. Cuando hay conducta psicótica, cuando las alucinaciones mueven al paciente. La ideación suicida. La ideación no es lo mismo que intento. La ideación es la persona que está pensando y hay que traerlo al servicio de emergencias cuando se detecta esto, especialmente si hay indicios de que tiene algún plan, si hay preparativos, compras de alguna sustancia, eh, compras de algún método, medio para poder cometer este fin, ¿ok? Los ataques de pánico también son prioridad 2. Quizás no tienen el riesgo inminente de muerte, pero sí la sensación de muerte. El paciente que tiene un ataque de pánico va a sentir eso, porque el ataque de pánico es ansiedad acompañada de síntomas físicos y es muy intenso, hay palpitaciones, falta de aire. Entonces también tiene que venir si es que está presentando. La mayoría de ataques de pánico suelen resolver solos, pero a veces no resuelven. Y si no resuelven, es mejor que vengan. Siguiente, prioridad 3. Ya son casos todavía manejables que van a, en caso de estar el servicio de emergencias concurrido por otros pacientes, van a tener que esperar a que sean atendidas la prioridad 1 y la prioridad 2. La depresión por el deterioro social que a veces conlleva cuando puede ser muy intensa, ¿cómo yo la puedo detectar? Es cuando ya siento que el paciente no está disfrutando su vida con ninguna actividad. Ha dejado de hacer las cosas que le gustaban, de compartir el tiempo con las personas que le agradaban, ya mucho tiempo. Eso es una depresión y pueden traerlo acá. Se diferencia de la tristeza, pero ese es motivo para otra exposición. Crisis de inestabilidad emocional. Los pacientes con trastorno límite de personalidad o personalidad borderline, como a veces le llaman, son personas que tienen emociones a veces muy intensas y cuando estas emociones están desbordadas, se dice que entra en crisis. Así que hay que traer también como prioridad 3 de todas maneras para poder tener un adecuado abordaje. La ansiedad que no llega a ataque de pánico, la ansiedad sin síntomas físicos, cuando es permanente, cuando no calma con nada, también podría recibir atención por acá como prioridad 3. La psicosis sin conducta, pongo el ejemplo. Mi paciente refiere volver a escuchar voces que no está escuchando, ojo, está empeorando, ha vuelto a escuchar voces, dice que le ordenan cosas como pintar las paredes, pero no lo hace. Eso es una prioridad 3. Se podría prestar atención, brindar una atención, pero no va a ser tan importante como cuando su conducta es movida por sus alucinaciones, ¿no? Es un paciente más estable. Manía, ojo, manía sin psicosis. Si tuviera psicosis ya puede ser prioridad 1, 2, 3. No, pero sin psicosis, perdón, podría ser prioridad 3. La manía es un estado elevado de ánimo, un exceso de alegría, un exceso de desinhibición, en el que el paciente puede cometer actos temerarios, actos riesgosos. Es clásico en pacientes con trastorno bipolar, ¿ok? Hay que tener atención con eso. Los familiares que tengan un paciente con trastorno bipolar más o menos conocen el tema. Vamos al siguiente, la prioridad 4, ya casi terminando. La prioridad 4 es cualquier otra situación que no haya sido contemplada como prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. Se podría brindar atención, pero preferentemente es mejor que se derive a consulta externa. Bien, no se preocupen que si vienen y son prioridad 4, igual se les va a atender. Ojo, no aplica para extensión de recetas.
Lamentablemente se está limitando eso debido a diversos factores que no viene al caso mencionar, pero hay una restricción para extender recetas en lo que es los servicios de emergencia. ¿Ok? Bien. ¿Por qué es importante saber esto? Porque debemos saber, no solo temer. Está bien que tengamos miedo, porque el miedo moviliza nuestros actos para proteger a nuestro familiar o para protegernos a nosotros mismos. Pero no es solo temer la situación, sino saber, porque de repente sabiendo podemos encontrar un poco la calma para tomar decisiones adecuadas con respecto al uso de los servicios de salud, con respecto a seguir las indicaciones del médico que nos esté atendiendo. Y lo otro que me parece también igual de importante es hacer valer nuestros derechos. Diversas circunstancias se pueden presentar y es conveniente nosotros saber cuándo debemos ser atendidos para hacer valer ese derecho. Muy bien, eso ha sido todo conmigo. Les agradezco por su atención y hasta la próxima.